Hola, buenas noches. Un saludo muy especial a todos. Gracias por conectarse, por suscribirse al canal y por compartirlo. Hoy un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las sentencias, sobre el pago de las sentencias judiciales, en atención a todo lo que nos han dicho, las quejas, que los abogados no les dan razón de su cuenta de cobro, que los abogados se robaron los intereses, que los clientes ahora no quieren reconocerle la cuota litis a los abogados, en fin, toda esta serie de comunicaciones, unas erróneas, porque hay un desconocimiento de lo que está pasando en el país. Para ponernos en contexto, cuando las personas demandan al Estado, ya sea por reparación directa, nulidad de restablecimiento, por una acción contractual, suceden que esos fallos de las sentencias de un proceso judicial o ese acuerdo hecho en procuraduría, en conciliación extrajudicial y avalado por un auto de aprobación de un juez, después de que son ejecutoriados, es decir, cuando quedan en firme, hay que radicarlos en la entidad y ahí sí se vuelven cuentas de cobro. Pues, señoras y señores, estamos en el país con una crisis tremenda con el pago de esas sentencias. Se están pagando por algunas entidades hasta ahora el año 2015, 2016. No es carreta de sus abogados, no es una especulación, es una endeudada que tiene el Estado, como también hay entidades que sí están pagando al día o pagan dentro del primer año. Entonces hoy vamos a entender cómo unas cuentas de cobro generan interés corriente, otras interés en moratorio. Vamos a ver en el tema de los honorarios. Entonces, yo sé que hay muchas personas que ustedes conocen que no saben de pronto de dónde va a salir la plata o que han perdido comunicación con su abogado. Vamos a tratar de hablar y tratar de resumir todas esas inquietudes que se tienen. Entonces, mi nombre es Jorge Iván Reyes. Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar un poco del pago de sentencias judiciales. Entonces, vamos a hablar inicialmente del artículo 192 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo llamado CEPACA. El artículo 192 y subsiguientes, en uno de sus apartes dice que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago, ojo con eso, en el pago de una suma de dinero, serán cumplidas en un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, y para tal efecto el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. Aquí hay unos elementos muy importantes en este artículo. Uno, estamos hablando del pago de dinero. Recuerden que también hay sentencias en donde hacen cumplir, por ejemplo, unas medidas restaurativas, unas disculpas, un perdón público, hacer un monumento, pero hoy vamos a hablar del tema de la plata. Acá dice que cuando hay que pagarle a alguien plata, se hará en un plazo máximo de 10 meses. Ese es el primer dato importante acá que se está dando. Dinero y en 10 meses. ¿Por qué en 10 meses? Porque en los 10 meses se paga interés corriente, después interés moratorio. Ya les vamos a explicar uno lo que consiste cada uno. Otro tema que dice acá es que cuando haya fecha de ejecutoria de la sentencia, es decir, que el acto ya esté en firme, ya haya sentencia. Y dice que esa sentencia empieza a contar el tiempo, pero siempre y cuando vaya y se radique en la entidad obligada. Porque usted puede haberse ganado una sentencia, un fallo. Usted puede haber hecho un acuerdo conciliatorio con un acuerdo avalado por un juez de la República. Pero si usted no lo radica, no empiezan a contar estos términos que vamos a hablar hoy. El 192 del CEPACA dice que los 10 primeros meses se debe pagar con el interés corriente. ¿Y qué pasa si no se pagan los 10 primeros meses? Eso es lo que vamos a aprender hoy, que es el interés moratorio. Vayan haciendo sus preguntas, con gusto se les tratará de responder sus aportes, sus críticas hacia este video. Bueno, entonces, ahora bien, ya tenemos datos importantes. 192, artículo que nos habla de los 10 meses, ¿no es cierto? Nos habla de los 10 meses y nos habla que en estos 10 primeros meses se pagará un interés corriente, no el interés moratorio. Es decir, que desde el mes 11 vamos a pagar interés moratorio.
Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva o vamos a generar un ejemplo. Y para eso vamos a hacer claridad con esta diapositiva. Los 10 primeros meses se paga interés corriente. La resolución 382, como ejemplo para este caso, dice que del 1 al 30 de abril habrá un interés del 19.05 anual. Tenemos la tasa de interés más alta, hace muchos años no la había, que es el 1.58 mensual. Una opinión dividida en el mismo Banco de la República que generó subir los intereses para disuadir a las personas de pedir tanto crédito porque venimos de una pandemia, una recuperación, pero esas tasas de interés lo que busca es desestimular esa solicitud de préstamos. Sin embargo, pues la gente necesita, está pagando un interés muy alto del 1.58 mensual. Ustedes se han dado cuenta también por la devaluación del peso, el aumento del dólar, que ya esta semana está bajando un poco. Y también estableció que después de los 10 meses ese interés iba a ser moratorio. Y entonces para eso tenemos que mirar cuál es la tasa de usura máxima, que es la del 28.58. Es decir, la tasa de interés moratorio en Colombia está en el 2.38 mensual. Estos dos datos son muy importantes. Interés corriente del 1.58, interés moratorio del 2.38 mensual. Y esos dos datos los necesitamos tener muy claros porque el CEPACA en el 192 dice los 10 primeros meses interés moratorio, interés corriente con el 1.58 y del mes 11 en adelante, con este ejemplo que es lo que vamos a ver, cuál es el interés moratorio. Para poder entender este caso, vamos a inventarnos una casuística con una persona que le deben 100 millones de pesos. Recordemos que, ¿quién le debe? El Estado. ¿A través de qué? Del contencioso administrativo. Una acción como cuál, una acción de reparación directa o una nulidad de restablecimiento o lo que hablábamos de una controversia contractual. Pero en este caso vamos a hablar de que sea una reparación directa, o sea, la persona sufrió un daño y en ese momento que se dio la sentencia valía 100 millones de pesos tu daño. Ese daño puede ser una reparación por unos perjuicios morales de su grupo familiar o el solo, o puede ser de unos perjuicios materiales de un dinero que dejó de percibir, en fin. Pero el ejemplo que vamos a hacer, ¿cuál es? Para que no se me pierda. 100 millones de pesos me deben, pero vamos a ubicarnos en el espacio del 2015. ¿Por qué pongo 2015? Porque el Estado, como les dije al comienzo, efectivamente está pagando sentencias, cuentas de cobro radicadas en el año 2015. En este caso, vamos a hacer de cuenta que es un proceso que se demoró algún tiempo prudencial y se radicó en el 2015. Digo prudencial, ¿no? Porque ustedes saben que una conciliación se puede demorar 3, 6 meses, una aprobación de un acuerdo otros 2, 3 meses, un proceso judicial se puede demorar 2, 3 años en primera instancia, un proceso en el Consejo de Estado se puede demorar 10 años, y aparte de eso estamos viendo que hay casos radicados en el 2015 para pagar y el Estado hasta ahora los está pagando. ¿Cómo los está pagando? Con un esfuerzo tremendo que hizo este gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, de traer unos recursos que en otras palabras, ¿qué es? Endeudarse para tratar de pagar esa deuda pública y generar también unos acuerdos en donde el Estado se ahorre una nación, pero realmente el Estado está colgado en plata. Entidades como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa están pagando hasta ahora el año 2015, mientras que hay otras entidades que están pagando al día o dentro de los 10 meses. Pero para el ejemplo que les dijimos, la persona le ven 100 millones de pesos, es decir, que esos 100 millones de pesos, los 10 primeros meses les pagan un interés corriente, muy bien. O sea, el 1.58 mensual, que corresponde a 1.580.000 pesos por esos 100 millones de pesos. O sea, en esos 10 primeros meses, la persona recibe por intereses 15.800.000 pesos. 15.800.000 pesos, porque por cada mes se genera 1.580.000. Como esta persona radicó la cuenta de cobro en el 2015 y hasta ahora se la pagaron en enero del 2022, vamos a hablar de una persona que después del 11º mes hasta
enero del 2022 generó un interés moratorio. ¿Un interés moratorio de cuánto? Muy bien, del 2,38%. Es decir, esos 100 millones de pesos generan 2.380.000 pesos mensuales. Ojo a eso, que este es el dinero, o sea, este es el negocio más próspero legalmente que existe en Colombia, porque en ningún lugar 100 millones te producen 2.380.000 de manera legal, ¿no? Pues muchos dirán ahí riéndose de manera ilegal, claro, pero legal. Legal, usted compra un taxi y le puede dar 1.500.000, 2 millones. Conductor, arreglos del carro, bueno, en fin, no pasa los 2 millones. Un apartamento. Y eso que 100 millones ya no alcanza para un apartamento, pero digamos que un apartamento viejito, de los que era de interés social de 100 millones de pesos, que usted lo compre, usted no lo puede arrendar sino por ahí en 600.000 pesos. Estamos hablando acá que 100 millones de pesos con un interés moratorio en una cuenta de cobro te genera 2.380.000 pesos después del mes 11. Antes, en los 10 primeros meses, 1.580.000 mensual. Ven cómo es el negocio de grandísimo para las personas que radican cuenta de cobro, pero el detrimento para la nación, pues porque tiene que pagar todos los intereses, tiene que pagar todas estas cuentas de cobro y realmente ¿quién paga esto? Lo pagamos usted y yo, que pagamos impuestos, la pagamos todos. Entonces, este es un problema que hay que solucionar, que ya el gobierno dio ese primer paso de tratar de solucionarlo, pero que es un tema grandísimo de entidades que están muy demandadas en Colombia. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, una persona con interés moratorio desde el año 2015 al enero del 2022 se le liquidan 74 meses de mora. ¿Saben cuánto vale eso? Correcto, como está en pantalla. 176.000 millones de pesos, 120.000 pesos. 176 millones de pesos. O sea, eso del interés moratorio más el interés corriente suman 291.920.000 pesos. Es decir, que una cuenta de cobro que en el 2015 valía 100 millones de pesos está casi que triplicándose en el año 2022 porque ahora ya no hay que pagar 100 millones, sino 291.920.000 pesos. Gravísimo, ¿no? Y buenísimo para los que dejaron ahí sus intereses. Y ahí viene la otra pregunta, ¿es válido lo que se hace con las cuentas de cobro que hay en algunas entidades que las compran? Es válido. Hay una rigurosidad legal, pero hay entidades que se dedican a decirle a la gente, venga, yo le compro esa cuenta de cobro, usted necesita la plata ya y yo sí me puedo esperar. Entonces, esas entidades le compran a usted la cuenta de cobro, le disminuyen plata en el capital y se quedan con los intereses. Un negocio redondo. El que no necesita la plata, pues espera y como vemos acá, casi que el dinero se triplica. Impresionante lo que les estoy diciendo, pero es cierto. Es el negocio legal más próspero en Colombia actualmente. Entonces podemos decir que esa plata, que eran 100 millones en el 2015, se le están volviendo 291.920.000 pesos. Como está el ejemplo en la pantalla. Una cosa que valía 100 millones se está triplicando. Este ejemplo es para una persona que radicó una cuenta de cobro en el 2015 enero y se le está pagando en enero del 2022. No es un ejemplo traído de los cabellos, es lo que está pasando ahorita en el país y por eso le digo que entidades como la Fiscalía o como el Ministerio de Defensa están pagando hasta ahora las cuentas de cobro del 2015. Es un tema de que el Estado no tenía esos recursos para hacerlo, se pasó el gobierno anterior, este gobierno hizo todo el esfuerzo, ya va a llegar a su terminación, tampoco pareciera que llegaran a la meta porque es mucho las deudas que se tienen y se siguen generando a diario, a diario. Por más que se pongan al día, pues vienen las nuevas radicaciones mensualmente que se están entrando a todas las entidades. Se hizo un Plan Nacional de Desarrollo, un esfuerzo que hizo el gobierno para traer unos recursos, para hacer unos acuerdos de pago y para pagar estas cuentas de cobro que vienen en orden. En otras palabras, estamos endeudados hasta el cuello tratando de pagar esta deuda pública, más la pandemia, más todo lo que vienen, más la implementación de los acuerdos de paz, más el sostenimiento de la estructuración del Estado, más el país está un poco endeudado y las cuentas de cobro que se están pagando del 2015, pues
se han triplicado, entonces mucho dinero se ha ido en pago de intereses y en pago de estas sentencias. Entonces miren el ejemplo, recapitulemos, una persona radica una cuenta de cobro de 100 millones en el año 2015, vimos que los 10 primeros meses es interés corriente, del mes 11 en adelante se vuelve interés moratorio y tenemos la gran cantidad de 291 millones 920 mil pesos. Eso quiere decir que casi que la deuda se triplicó originalmente. Es importante esto, los honorarios. Cuando ustedes hagan o cuando ustedes contraten a un abogado, qué importante es ese contrato de prestación de servicios profesionales en donde quede contemplado cuál va a ser el porcentaje de cuota litis o de porcentaje de ganancia para el profesional del derecho. Acá ustedes se preguntarán, ¿cuál es el porcentaje ideal? Depende del proceso, depende del caso, depende de la dificultad, depende si son casos masivos, depende si hay que también trabajar en lo penal, en fin. Y uno puede ver en la experiencia que hay contratos de prestación de servicios del 10, del 15% cuando son líneas masivas, por ejemplo, de nulidad, de soldados. O también uno ve casos del 50% de honorarios cuando el caso tiene una complejidad, una investigación, un proceso penal paralelo o administrativo o disciplinario. Lo que quiero que entiendan hoy es que ese porcentaje es ley para las partes y es un acuerdo bilateral, donde usted tiene que tener muy en cuenta cuánto va a cobrar de honorarios como profesional y usted como cliente saber cuánto de honorarios va a pagarle al profesional. Pero aquí quiero hacer énfasis, porque hemos escuchado que no, que es que el abogado se nos quedó con los intereses, que a mí me van a reconocer lo mismo del 2015. No, eso no es así. Si la cuenta de cobro en el 2010 era 100 millones de pesos y ahora vale 291 millones de pesos, pues hombre, se acrecenta la parte del abogado, se acrecenta también la parte del cliente. Si usted puede identificar que está algo irregular, usted como parte del proceso tiene que agotar, encontrarse con el abogado, porque el abogado usted de pronto le dio ese poder amplio y suficiente para cobrar, para conciliar, para recibir. Toca hablar con él cómo va a ser la cuenta de cobro. Usted tiene derecho como cliente a saber cuánto le salió en la liquidación. Si usted tiene algún inconveniente, inclusive puede acudir a la entidad para tener acceso a esa sentencia, pero por lo general un abogado honesto que trabaje de manera correcta le va a decir al cliente, mire señor, mire señora, esto salió, esto le corresponde a ustedes y a sus convocantes o demandantes y esto me corresponde a mí en honorarios. ¿Para qué estoy acá haciendo énfasis en esto? Porque en caso de que usted pueda visorar algo ilegal, pues usted tiene unas asistencias. Primero, la entidad obligada, usted puede recurrir a la entidad, mirar qué está pasando, si le están liquidando bien, si no. Antes de revocar poderes o alguna cosa, reunirse con el profesional, hablar los temas. Pero si usted ya visora que hay una trampa, le están quitando el dinero, en fin, pues para eso está el Consejo Superior de la Judicatura, porque un abogado no puede ir en contra del derecho de sus representados. En este ejemplo, cuando la persona contrató los servicios, lo hizo en el 2015 por 100 millones de pesos y vamos a poner que contrató 30% de honorarios, que es un estándar que se maneja a nivel nacional. Entonces, en ese entonces los honorarios del profesional del derecho eran, correcto, 30 millones de pesos y a los convocantes o a los demandantes les correspondía 70 millones de pesos. El ejemplo está clarísimo. Ahora en el 2022 simplemente vamos a correr esa proporción y ya al abogado le corresponderían 87 millones 576 mil pesos correspondiente al 30% de todo y a los demandantes o convocantes el 70% de todo, queda 204 mil pesos. Es decir, en ese entonces los honorarios eran 30 millones, ahora son 87. A los convocantes o demandantes eran 70 millones de pesos de capital, ahora van a ser 204 millones 344 mil pesos. Quiero que sepan acá es que todos ganan porque esa plata se valorizó, trajo unos intereses a valor real, a valor actual, entonces crece para ambas partes igual.
ese cuento de que solo crece la parte del abogado o solo crece la parte de los convocantes o demandantes no es cierto. Simplemente se trae ese valor. Eso es importante que lo sepan todos antes de precipitarse, de tener malos entendidos. El primer malentendido que uno escucha siempre es, es que ese abogado ladrón como que hace rato reclamó la plata y se fue, es un tal por cual y tal. No, resulta que es que no han pagado las cuentas de cobro, su merced. 2015 hasta ahora están pagando 2016 entidades como la Fiscalía o el Ministerio de Defensa. Hay otras entidades que se han pagado más rápido, pero lo primero que usted debe tener claridad es que hasta ahora se está pagando ese dinero. Segundo, ese dinero ha generado unos intereses corrientes y moratorios como les enseñé hoy. Y eso pues ha acrecentado ese dinero, pero también crece la proporción de que le corresponde a cada persona. Ya en su contrato de prestación de servicios usted habrá dicho si quiere que le paguen a cada uno de los comandantes, de los demandantes aparte o a los convocantes aparte, o si todo lo recibe el abogado y el abogado lo divide en las cuentas. En fin, ustedes se puso desde el comienzo al día con eso y cuando fueron a erradicar la cuenta de cobro, tuvieron que haberle hecho otro poder al abogado explicando cómo iba a ser el pago. Acá que es importante, de ese gran pago, se descuentan temas como retención en la fuente, que los cuenta la misma institución, el mismo Ministerio de Hacienda, también se descuentan temas o hay que hacer una reserva para el tema de la declaración de renta, el pago de impuestos, declarar renta, pues el profesional del derecho con su oficina, con su SAS, con lo que tenga, y también si da lugar pagará el convocante o el demandante si supera los topes por esa ganancia ocasional, en fin, eso ya es otro tema, pero de ahí van a salir unas deducciones como el 4 por mil y en fin. Lo que quiero que entiendan es que usted debe saber que la proporción crece para ambas partes y por otro lado que hay una liquidación que emite la institución, que es una resolución que por lo general la firma el director de asuntos legales de cada ministerio, que tiene el aval, la revisión de contadores, de liquidadores y que es un documento al que usted va a tener acceso porque usted, si es parte en el proceso, lo puede hacer para dejar las suspicacias de que el abogado me está quitando, que no me va a pagar, sino pues básicamente se tiene que poner de acuerdo en el tema si tiene que haber deducciones o algo así, pero básicamente es eso. O sea, esperaron tanto una cuenta de cobro, no es momento para estar en disputas, tiene que ser es un momento de alegría porque por fin llegan los recursos. Lo que sí estoy viendo es que es importante que sepan ustedes, pues que esto toca cambiar estos tiempos para que no siga pasando lo que ha venido pasando, y es que las víctimas reciben su dinero eh, casi siempre o muchos años después, o cuando ya los dejó la juventud, la plata le sale a la nueva señora o al nuevo esposo, o la plata le sale a los herederos porque se murieron los abuelos, y a veces la gente se queda esperando esa tan anhelada pago de sentencia, pero esperemos que el país empiece a enrutarse por esa línea de tratar de pagar más rápido los acuerdos y las sentencias, uno, para evitar ese detrimento de la nación en intereses corrientes y moratorios, dos, para que las reales víctimas, convocantes, demandantes, los que han sufrido el daño, puedan disfrutar de esos recursos. Porque hay gente que se demora 6 meses en Procuraduría en un acuerdo, 2, 3 años en un proceso judicial y a veces hasta 10 años en un proceso de segunda instancia en el Consejo de Estado, y si a eso le aumentan 6 o 7 años en una cuenta de cobro, pues imagínese cuánto está esperando una persona, 20 o más de 20 años esperando por un pago de una sentencia. Espero que les haya quedado claro. Los invito a que se suscriban al canal, que se lo reenvíen a la persona que de pronto tiene una cuenta de cobro, y con mucho gusto en los comentarios, si está en nuestro alcance, buscaremos la respuesta, sus aclaraciones, sus aportes son muy valiosos. Mi nombre es Jorge Iván Reyes, espero que estén muy bien y que el video les sirva o les sirva a alguien que ustedes conozcan. Dios los bendiga. Muchas gracias.